Muy bien, vamos a tocar un tema que me pareció interesante que me comentaron, que es la programación modular. ¿Ok? Esta se basa en dividir el problema original en diversos subproblemas. Nosotros podemos programar bloques independientes de código que resuelvan de forma separada una parte específica del problema. Piénsenlo así, cuando vemos un carro, por ejemplo, el proceso de obtención de la materia prima, el ensamblaje, la ingeniería, la publicidad, la venta, no lo realiza una misma persona, sino que existe digamos, un equipo especializado que se preocupa de una sola tarea, ¿no? A la vez, no de todas. Pues asimismo, en programación, podemos escribir pequeños subprogramas que realicen una tarea específica y entre todos, ya cuando los juntamos, estos subprogramas nos darán como resultado la solución final al programa. Vamos a hacer un programa que, fíjense, aquí ya por default vamos a poner como variables una de tipo string, que es de hecho un listado de strings, y otro que será un listado de variables de tipo flotante. La primera, string. String se refiere a cadena de caracteres, o sea, una frase, y luego está declarada con los corchetes cuadrados, lo que quiere decir que es un arreglo de frases. Este tipo de variables los podemos inicializar de esta forma, poniendo directamente como uno de sus parámetros cada frase que queramos. En este caso vamos a poner nombres de alumnos. El primero es Pedro, el segundo es Juan, el tercero Arturo y el cuarto David Cóptero. Tenemos la otra, que es una lista de números flotantes. Entonces tenemos varios flotantes guardados en esta variable. El primero es 8.5, 9.2, 5 y 10. Para este ejemplo en concreto vamos a asignar la nota o la calificación como están acomodados. Es decir, Pedro tiene 8.5, Juan tiene 9.2, Arturo tiene 5 y David Cóptero tiene 10, por supuesto. Entonces tenemos estas variables, con la cual nos piden que hagamos el siguiente programa. Nos dicen que mostremos un menú que dé opción a hacer los puntos de abajo, o sea, los que vienen aquí después, que se repita. O sea, nos está pidiendo que hagamos un menú que tenga la capacidad de repetirse y aparte que dé opción a salir del programa. Entonces podemos repetir el menú cuantas veces sea necesario o directamente salir cuando ya no requeramos estar haciendo nada. El segundo punto es mostrar en pantalla el nombre de los alumnos. Ese sería el punto 1 del menú que nos piden hacer. El punto 2 del menú es mostrar en pantalla la nota de un alumno específico. Esto quiere decir que el usuario tendrá que ingresar el nombre del alumno del cual quiere ver la nota. Y el tercer punto en el menú sería poder modificar una nota pidiendo el nombre de un alumno. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer este programa, pero con programación modular. Lo que en términos simples quiere decir que hagamos funciones que cada una se dedique a resolver una parte del problema. En videos anteriores del curso de C++ hemos visto cómo hacer funciones. Sin embargo, es un tema que posiblemente no dimos mucha importancia, así que lo vamos a explicar de nuevo bien. Vamos a declarar funciones. Por ejemplo, nosotros tenemos esta que es la función principal, que es la main. Pero dentro de nuestro código podemos hacer más funciones. Es decir, esta es una función, podemos hacer otra función, la cual se llama dentro de esta función. Decirlo suena extraño. Vamos a hacerlo para que les quede claro. Como sabemos, main es una función de tipo entero porque el retorno de la función es 0. Si queremos tener una función que no tenga un tipo de retorno, sino que simplemente haga algo, entonces no le vamos a pedir que regrese un valor entero o flotante o el que sea. Le vamos a decir que no va a regresar ningún tipo de dato. Para eso se declaran funciones de tipo void. ¿Qué tipo de funciones no tienen un retorno de valor? Pues por ejemplo una función que necesitamos que nada más nos muestre en pantalla un menú. Es decir, no le estamos pidiendo a la función que nos regrese un 1 o que nos regrese un 0. ¿Me explico? Sino que queremos que haga algo. Como por ejemplo, les comento que es imprimir en pantalla un menú. Vamos a llamarle a esta función así, tal cual, menú. Y al igual que la función main, se le ponen los paréntesis para especificar los parámetros. Dentro de los parámetros podemos poner alguna variable que querramos usar dentro de la función. En el caso de esta función que es menú, solamente necesitamos mandar a imprimir en pantalla algo. Así que por el momento no hace falta ponerle ningún parámetro. Es decir, lo vamos a dejar vacío. Y ponemos punto
y coma. Ok, entonces esta simplemente es la declaración. ¿Cómo hacemos el código de esta función? Pues lo podemos hacer de dos formas, que es hacerlo directamente aquí donde está declarada, o podemos escribirla por debajo de la función main. Para escribirla por debajo de la función main, lo que hay que hacer es volver a reescribir prácticamente lo que tenemos, que es la declaración de la función menú, pero en lugar de terminarla con un punto y coma, lo que se hace es abrirle un cuerpo. Entonces aquí lo que estamos haciendo es un subprograma, un bloque de código independiente de la función main. Ok, entonces la idea de esta función es que nos mande a imprimir en pantalla un simple menú. Pues vamos a ponerlo con un code, vamos a ponerle que escriba en pantalla la palabra menú. Por ejemplo, la opción 1 va a ser lista de alumnos, ¿ok? Que el problema nos pide que el menú muestre la opción a que dé la lista de todos los alumnos, que son estos, que están guardados en esta variable. La segunda opción que nos piden es que demos a mostrar la nota del alumno que se elija. Vamos a poner así, mostrar. Tenemos la tercera opción que nos piden que se pueda modificar una nota. Entonces vamos a dar opción a modificar nota. Bueno, aquí estoy viendo que estoy escribiendo mal esta parte. Es end line para dar el salto de línea. Y por último vamos a dar la opción 4, que es salir. La función menú es de tipo void, es decir que no tiene ningún tipo de retorno, es vacío su retorno. ¿Y cuál es la diferencia justamente con la función main? Que la función main al final damos siempre un return 0. Pues fíjense que en esta función void no hacemos un return nada. Es decir, la función no nos va a regresar ningún valor. Ahora, ¿cómo uso yo esta función menú dentro de la función main? Pues bien fácil, simplemente haciendo la llamada a la función. ¿Cómo sería esto? Pues escribiendo el nombre de la función, abrir paréntesis, poner punto y coma. De esta forma yo estoy haciendo la llamada a la función. Como pueden ver, aquí adentro se meten los parámetros, pero como justamente nuestra función no requiere parámetros, se deja vacío. Así de fácil. Vamos a compilar a ver si no me salta algún error, si no cometí algún tipo de error. Bien, vamos a correr el programa y podemos ver la salida del programa que tenemos hasta ahora. Nos imprime menú, nos da 4 opciones. La primera es lista de alumnos, mostrar nota de alumnos, modificar nota y salir. Entonces ahora en principio lo que nos queda hacer es programar cada una de las opciones. Muy bien. Necesitamos poder ingresar un dato, ¿no? El menú nos da opciones, 1, 2, 3 o 4. Pues vamos a programar una función que se dedique específicamente a recoger ese dato. Fíjense, vamos a declarar otra función. Se va a llamar ingresar dato. Y fíjense, aquí vamos a ponerle que va a tener como entrada una variable tipo entero que le vamos a llamar dato. Así como está declarado esto, hay un pequeño fallo de lógica, pero no desesperen, lo voy a dejar así a propósito para que se den cuenta bien por qué hay un pequeño fallo de redacción. Primero analicemos, la función es tipo void, no nos va a regresar nada. La función, como su nombre sugiere, es que va a ingresar un dato y lo tiene que guardar en alguna variable. Como estamos declarando la función que tiene como parámetro un entero, pues nos hace pensar que queremos guardar ese dato en algún entero que le metamos como parámetro. ¿Lo ven? O sea, yo lo estoy queriendo hacer así. Vamos a hacer el cuerpo de la función abajo. Bien. Entonces, ¿cómo nosotros guardamos un dato en una variable? Que es con la función sin. Luego, nada más le especificamos en dónde queremos guardar el dato que se ingrese por teclado. Pues en la variable dato. Y listo, eso es todo. Y como ven, no necesitamos que la variable como tal nos regrese un valor, sino que simplemente estamos modificando el valor de la variable dato. Ahora aquí el detalle que les comento. Primero vamos a mandar a imprimir el menú dentro de la función principal main. Y luego vamos a hacer la llamada a la función ingresar dato. Ahora, por sintaxis, la variable ingresar dato nos pide como parámetro un entero. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí un A. Ahora, ese A no existe. Pues vamos a declararlo, ¿no? Listo. Creamos una variable tipo entero que se llama A, la cual vamos a meter como parámetro a la función ingresar dato. Y luego, por construcción de la función ingresar dato, lo único que hace es asignarle un valor a esa variable por medio del teclado. En principio está bien hecho. Miren, fíjense, vamos a compilar. Y aquí es con trampa, porque el compilador no logra ver el error. Para probar vamos a mandar a imprimir el valor de la variable A, después de pasarla por la función ingresar dato, que en principio debe modificar su valor, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Vamos a poner, por ejemplo, 1.
Y luego le estamos pidiendo que nos imprima el valor que ingresamos, que en teoría es 1, pero nos está imprimiendo aquí un número súper raro, un numerísimo. ¿Por qué no nos está imprimiendo el 1 que supuestamente ingresamos y guardamos en la variable? Fíjense un poco la lógica. Lo que estamos diciendo a la variable, digo, a la función ingresar dato, es que estamos pasando un valor como parámetro. Un valor. Véanlo así. Cuando metemos una variable como tal dentro del parámetro, la función puede usar ese valor, jugar con él y usarlo para lo que necesite. Pero una cosa es tener el valor de una variable y otro muy distinto, poder modificar el valor de una variable. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Pues lo que tendremos que hacer es pasarle como parámetro esta variable entera dato, pero pasarla por referencia. Es decir, no pasarle el valor, sino que pasarle tal cual el espacio en memoria de esa variable para que pueda modificarla. Ajá, así de simple. Entonces esto se logra poniendo un ampersand antes del nombre de la variable. Y listo, así estamos especificando que lo que estamos pasando es el espacio en memoria de la variable dato para que se puedan hacer las modificaciones que se tengan que hacer a esa variable y queden guardados. Vamos a ingresar por ejemplo 3 y como pueden ver inmediatamente abajo me imprime de nuevo el 3, que vendría siendo el valor de la variable modificada por la función ingresar dato. Para dejar los videos cortitos lo dejamos hasta aquí. En el siguiente vamos a ver la programación de la opción 2, que es mostrar nota del alumno, y la 3, que es modificar nota.